Buenas tardes con todos. Continuamos con las videoconferencias. Esta vez el tema es infecciones por anaerobios. ¿Un comprendido si está bien el audio? Se le escucha bien, doctor. Correcto. Comenzamos entonces. Bien. Existen diferentes patologías que involucran las infecciones por anaerobios. Vamos a comenzar por una que se denomina angina de Ludwig, que es un proceso séptico del tejido blando que se localiza a nivel del cuello, básicamente en el espacio submaxilar, afectando o extendiéndose a áreas sublinguales, submentonianas y tejidos blandos del piso de la boca, abarcando los tejidos blandos del cuello y puede extenderse interiormente aún más. Tiene origen en focos infecciosos fundamentalmente odontogénicos, sobre todo abscesos generados en las raíces del segundo y tercer molar. Va a producir inflamación rápidamente progresiva, supuración, puede haber necrosis en las partes blandas comprometidas. Y el problema principal de esta angina de Ludwig, lo peligroso, es que causa compromiso de la vía aérea debido a su rápida progresión justamente. Los gérmenes que con mayor frecuencia se presentan esta o producen esta angina de Ludwig son anaerobios gram positivos. De ellos, peptostreptococos, anaerobios gram negativos, también como Prevotella, Porphyromonas y Fusarium. Y también una mixtura de aerobios tipo gram positivos y gram negativos. En realidad, no es exclusivamente por etiología anaerobia, es una naturaleza polimicrobiana. Y obviamente entre los microbios favorece a través de una simbiosis y una sinergia la proliferación de los mismos, con la producción de endotoxinas y posterior asociación entre varios para promover una rápida progresión de la enfermedad, por ende de la inflamación. Acá tenemos típicamente cómo es la angina de Ludwig, ¿no? Como ustedes observarán aquí en estas imágenes, hay un gran aumento de volumen en el piso de la boca y en el cuello, ¿no? Con proceso, obviamente, con un cuadro de flogosis, ¿no? Lo cual promueve también que haya dolor importante, limitación de los movimientos del cuello, de la cabeza propiamente, disfagia, disfonía, disartria, la lengua tiende a protruir, ¿no? Pero además de eso, puede producirse cuadro de dificultad respiratoria, ¿no? Y compromiso de estado general por el mismo proceso séptico, que se puede extender, repito, a áreas adyacentes. El diagnóstico, como ven, es clínico acá. Es evidente que uno tiene también que revisar cuál es la extensión del problema y para ello es requerida un estudio imaginológico. Básicamente la tomografía nos ayuda. Y acá ustedes ven cómo a nivel de la lámina superior, cómo el proceso inflamatorio del piso de la boca se extiende y puede disminuir y de hecho obstruir la vía aérea superior, ¿no? Más peligroso también aún, o tan peligroso como eso, es como ven ustedes en esta tomografía de tórax, cómo a nivel del mediastino, en este caso en el sector anterior, se promueve la extensión del proceso con la presencia de burbujas o imágenes aéreas que significan gas relacionado justamente a la proliferación bacteriana a ese nivel. Este hecho se denomina mediastinitis y es muy peligroso puesto que la erradicación de este problema infeccioso a este nivel es sumamente difícil y, el paciente, y potencialmente mortal. Y el paciente puede llegar a incluso a tener diferentes complicaciones, ¿no? Incluyendo un éxitos letales. Muy bien. Fíjense ustedes cómo acá están debridando el absceso de la zona submaxilar hacia el del lado izquierdo. En realidad el manejo es bastante difícil y requiere la acuciosidad de no solamente la parte médica propiamente dicha, sino también de la parte quirúrgica en caso de que el paciente requiera una intervención como tal. Las medidas importantes son vigilar siempre la vía aérea, ¿no? Obviamente, si el paciente presenta dificultad respiratoria, necesita probablemente una intubación. Hay que vigilarlo constantemente para ver esa necesidad. En segundo lugar, terapia antibiótica
fundamentalmente dirigida a gram positivos, específicamente anaerobios, tales como la clindamicina, a dosis altas, ejemplo, 900 miligramos cada 8 horas por vía venoso, o ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas por vía venosa. A falta de ello, puede administrarse penicilina G, 4 millones cada 4 horas, y o metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas. O, en caso de que haya mayor compromiso, y de hecho el paciente tenga una evolución ya tórpida, puede indicarse imipenem más vancomicina a la dosis que ustedes están viendo, siempre y cuando la función renal esté anormal. La cirugía se reserva para el caso de abscesos o cuando después de cierto tiempo, 48 a 72 horas de antibióticos, no se observa mejoría clínica en razón tanto al proceso mismo de extensión como al deterioro clínico del paciente. Hay que vivir acá que es mejor realizar una adecuada debridación con el objeto de poder controlar el foco infeccioso y también establecer una vía aérea. En este caso, le han hecho acá al paciente una traqueostomía para que pueda mantenerse adecuada oxigenación. Ya es muy importante la preservación de la vía aérea en estos casos. En segundo término, tenemos el absceso pulmonar, definido como una lesión necrosada habitada en el parénquima pulmonar de origen infeccioso. Habitualmente también es de etiología polimicrobiana. Sin embargo, están involucrados en alto porcentaje de gérmenes anaerobios. La patogenia fundamental asimila de aspiraciones, fundamentalmente macroaspiraciones, favorecedoras justamente de eso, en relación sobre todo a depresión de la conciencia y en razón también a fenómenos de focos sépticos, específicamente a nivel dentario, que van a promover la movilización y aspiración de contenido justamente séptico a través de las vías aéreas hacia las vías aéreas inferiores y de ahí proliferando hacia el parénquima pulmonar. El diagnóstico básicamente reside en la confirmación imagenológica de la imagen cavitada, estando necesariamente relacionado que hay que hacer estudios diferenciales, obviamente con el apoyo bacteriológico, para descartar otras patologías asociadas que pueden o no tener evolutivamente abscesos pulmonares, tales como la TBC pulmonar, por ejemplo, una TBC cavitaria, o una neoplasia pulmonar. El tratamiento antibiótico es fundamental, justamente junto con el drenaje postural. En algunos casos, cuando el proceso evolutivo no mejora a pesar de las condiciones que puede tener el paciente, de amplio terapia, cobertura antibiótica, está indicado la cirugía torácica, pero fundamentalmente el manejo es terapia antibiótica. La mortalidad es considerable, sobre todo teniendo en cuenta factores negativos, sobre todo, específicamente, la edad avanzada, la malnutrición y la condición de pacientes diabéticos. En estos casos, cuando se juntan estos tres factores negativos, pues la evolución es bastante tórpida, se promueve una cronicidad del proceso y puede llegar, como digo, a otro tipo de complicaciones, ¿no? Teniendo el peligro de desarrollar cuadros de shock séptico si el caso no se es controlado en forma adecuada. Acá tenemos, por ejemplo, la imagenología en la cual ustedes ven a la izquierda la presencia o la formación de un absceso bien claramente delimitado con un nivel hidroaéreo, ¿no? Fundamentalmente acá, ¿no? Esta imagen de la torreografía, no obstante ello, es bastante claro, pero se prefiere el estudio tomográfico para observar más precisamente la extensión del proceso. Noten ustedes acá, pudiendo ser la imagen solamente una cavidad, o también tener dos o más cavidades en forma multicavitaria. Repito, la presencia de cavitaciones no necesariamente indica la presencia de un absceso pulmonar propiamente dicho, sino que puede confundirse con otros procesos, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, puede haber una neoplasia oculta también aquí, y como consecuencia de neoplasia, secundariamente producirse una infección. Es decir, puede haber una patología de fondo que explique el proceso infeccioso actual. Muy bien. Como adelantamos, las opciones terapéuticas son a nivel profiláctico, un cuidado preoperatorio y postoperatorio también, fundamentalmente teniendo cuidado los potenciales focos sépticos a nivel dentario. La higiene bucal tiene que ser sumamente cuidadosa, ¿no?
También tenemos que tener un tratamiento precoz de las neumonías, porque las neumonías, si no se tratan, pueden llegar a ser como complicaciones locales también un cuadro de absceso. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, por supuesto, implica bastante la fisioterapia respiratoria y las técnicas de drenaje postural, que serían importantes con el objeto de que, según la localización del absceso pulmonar, pudiesen promover determinadas posturas del mismo paciente, por ejemplo, el de cúbito lateral o en Trendelenburg, con el objeto de poder facilitar la eliminación, la expectoración del contenido justamente de las cavitaciones, ¿no? Asociadamente a ello, es muy importante tener un adecuado soporte nutricional en el paciente, con el objeto de contrarrestar el proceso infeccioso. También medidas de reposo necesariamente, pero fundamentalmente acá necesitamos dos pilares, que es la terapia respiratoria y la parte dietética. Dentro de la parte farmacológica, es de reiterar también la indicación de que tiene que tener, cuando toda sospecha de absceso pulmonar, sobre todo si es aspiración pulmonar, el proceso, la indicación de antibióticos que tengan cobertura anaerobia, como por ejemplo la clindamicina. Se puede dar de 600 a 900 miligramos cada 8 horas por vía venosa y que puede ser seguido por la vía oral en estas dosis cuando el paciente ya logre cierto grado de mejoría. Puede ser asociada a clindamicina, la amoxicilina clavulánico, repito, o ampicilina sulbactam también bajo ese contexto. El tratamiento quirúrgico es raramente necesario, a diferencia de lo que puede suceder, por ejemplo, en la angina de Ludwig, que puede ser un poquito más precoz. Sin embargo, está indicado cuando el paciente tiene mala respuesta al tratamiento o sospecha de otras complicaciones, o de hecho hay otras complicaciones, como por ejemplo una hemorragia o se sospecha de una neoplasia. Aquí hay que tener muy en cuenta que este es campo más bien de cirugía torácica, es una cirugía especializada. Así nomás un paciente no entra a sala de operaciones para hacer la debridación o extirpación de un absceso pulmonar, ¿no? En cuyo caso se puede plantear una lobectomía parcial, ¿no? O un drenaje de absceso por la vía percutánea, ahora que está de moda la radiología intervencionista, ¿no? Para poder evitar mayores consecuencias de la operación propiamente dicha. Es decir, se prefiere siempre una cirugía mínimamente invasiva, como quien dice, ¿no? En todo caso, una intervención menos complicada o con menos complicación. Muy bien. Pasamos al gran grupo de infecciones anaerobias, esta vez dentro de la parte de la familia de los Clostridium. Sabe que género Clostridium son gérmenes gram positivos esporulados, muchas especies, las cuales una parte son toxigénicos y promueven diferentes cuadros clínicos, que pueden ser asociados o agrupados básicamente en cuatro. Un cuadro de neurointoxicaciones, ejemplo el tétanos y el botulismo, un cuadro de gangrenas, ¿no? Que es producida fundamentalmente por el Clostridium perfringens, cuadros entéricos, diarreas, ¿no? Y cuadros relacionados con colitis pseudomembranosa, incluyendo justamente procesos diarreicos. Y aquí el germen más involucrado es el Clostridium difficile. Bien. El Clostridium, como digo, es amplia la parte de los, hay muchas especies, pero fundamentalmente lo podemos agrupar desde el punto de vista de su daño, ¿no? Pueden ser neurotóxicos, histotóxicos, enterotóxicos o piogénicos. Entre los neurotóxicos, fundamentalmente destacan el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum. Entre los histotóxicos, el Clostridium perfringens. Los enterotóxicos, el Clostridium difficile, como hemos mencionado, también el perfringens. De los piogénicos o piógenos, Clostridium perfringens y el Clostridium rhamosum. Estos gérmenes son bastante agresivos cuando se instalan bajo unas condiciones de oxidorreducción favorables. Vamos a ver cómo es que promueven justamente su daño. Vamos a revisar, en primer lugar, la gangrena gaseosa, también denominada mionina. Es producida por el clostridio, ¿no? Que es una forma de infección severa a nivel de las partes blandas, justamente por este tipo de microorganismos. Es seria, rápidamente progresiva y pone en peligro la vida a los pacientes. Se caracteriza por tener una presencia de un tejido contaminado, necrotizado, desvitalizado. Factores predisponentes, injurias traumáticas, heridas penetrantes, heridas quirúrgicas, luego de cirugía inal, presencia de insuficiencia arterial periférica avanzada.
Presencia de enfermedades graves, debilitantes, como el cáncer, la misma diabetes, ¿no? O el tratamiento con inmunosupresores. El periodo de incubación es relativamente corto, de 1 a 3 días, y la forma de presentación habitualmente es rápida. Acá tenemos el Clostridium perfringens, una bacteria anaeróbica gram positiva, inmóvil, formadora de esporas, que se encuentra habitualmente en los intestinos de los animales, incluyendo en el hombre, ¿no? Forma parte de la flora de la parte perineal, de la boca, de la parte genital femenina inclusive también. Pero cuando sale a este sitio, cuando se involucra o penetra a zonas donde no debería estar, ejemplo, tejidos blandos, sí es una cuestión bastante agresiva. Y el daño que se produce es bastante importante. Acá tenemos hasta 17 factores de virulencia con respecto al Clostridium perfringens. Básicamente promoviendo o rompiendo estructuras o membranas, aumentando la permeabilidad vascular, provocando un cuadro de necrosis. Fíjense ustedes la gran cantidad de toxinas que promueve o que produce. Histotoxinas, enterotoxinas, sustancias enzimáticas, factores metabólicos. Todo esto se suma justamente para promover el daño tisular. Fíjense ustedes acá más precisamente cómo se encuentra este daño. Resumido básicamente en el principal elemento tóxico, que es la toxina alfa, que es la toxina letal del Clostridium perfringens, de la tipo A, que es responsable básicamente del daño local, promoviendo la famosa gangrena gaseosa, ¿no? Esto hace que produzca plaquetas, destruye plaquetas, mejor dicho, glóbulos blancos, células endoteliales, las mismas membranas de células musculares, lo cual va a producir un amplio daño muscular, necrosis y gran edema rápidamente progresivos. Como consecuencia de ello, tenemos este tipo de daño. La necrosis, ¿no? Eso fundamentalmente. Producido un cuadro o un foco infeccioso, endógeno o exógeno, por las condiciones mismas del hospedero, se ha de producir una puerta de entrada, una herida siempre existe, luego existe una contaminación de los tejidos, bajo potencial de óxido de reducción, como mencionaba, y la promoción de tejidos necróticos, ¿no? Fundamentalmente eso se puede dar, repito, en injurias traumáticas penetrantes, contaminadas y en pacientes diabéticos con severa arteriosclerosis. Esto va a promover que se multipliquen los microorganismos, germinen esporas, a su vez va a producir una multiplicación y liberación de toxinas, específicamente la toxina alfa, como hemos mencionado, y otros factores dañinos, van a promover la lesión de los tejidos con la presencia de necrosis, edema y gas, que es lo que clínicamente se traduce justamente en esta gangrena gaseosa. Repito, el que provoca destrucción de los tejidos infectados, fundamentalmente blandos, por liberación de diferentes toxinas, exoxinas, proteasas, colagenasas, y se produce literalmente la putrefacción del tejido, específicamente blando, acompañada de la producción de gas. Por eso se denomina gangrena gaseosa. Y clínicamente se ve por la presencia de, o la percepción de crepitación, ¿no? ¿No? Fundamentalmente es la característica que tiene, o sea, lesión necrótica más la presencia de crepitación. Bueno, acá tenemos aislado, ¿no?, la presencia de gangrena gaseosa por Clostridio, difícil aislamiento en realidad, ¿no? Y también puede ser provocada la gangrena también por miositis por Streptococcus anaerobios, no solamente por Clostridium difficile, perdón, por Clostridium perfringens, sino también por Streptococcus anaerobios, ¿no? Son indistinguibles en realidad clínicamente, pero también se puede promover por este microorganismo también anaerobio, que son los estreptococos. Este tipo de estreptococos anaerobios. Bueno, como ya adelantamos, en cuanto respecta a la clínica, a nivel local inicialmente, si hay dolor, tumefacción, edema, luego hemos dado seroso, crepitación, y el músculo aparece de aspecto pálido gangrenoso. Es decir, no solamente se ve la parte de la piel, sino la parte profunda también. En un periodo avanzado, obviamente hay gangrena, hay flistemas y rápida destrucción tisular a nivel muscular. A nivel sistémico hay repercusión, por supuesto. El paciente luce tóxico desde un inicio con dolor severo y puede llegar a una hipotensión y al shock. El miembro afectado se produce hematoso, la piel circundante pálido, la secreción de material oscuro maloliente, ¿no? Y el tejido se pone negro, ¿no? Como puede haber bulas o flictenas llenas de fluido también que pueden estar circundando
a este nivel. Como complicaciones, obviamente, la destrucción local del tejido que provoca incluso la pérdida del miembro, la sepsis, el shock séptico de hecho, la falla multiorgánica y rápidamente la muerte. Es una enfermedad rápidamente progresiva que promueve justamente complicaciones muy serias inicialmente con éxitos rápidamente. Acá ustedes ven, por ejemplo, este paciente tenía afectado el miembro superior, en este caso del lado izquierdo, ¿no? Fíjense cómo son el tipo de lesiones que se pueden provocar. Reitero, curso rápidamente progresivo, el paciente luce tóxico con una respuesta inflamatoria sistémica bastante evidente, teniendo un periodo de incubación bastante corto, ¿no? Esto puede ser rápidamente progresivo, en minutos, incluso en horas, ¿no es cierto? La piel se pone marmórea, negruzca, ¿no? Hay un exudado, cero sanguinolento, e incluso fétido, ¿no? Y obviamente se observa, se aprecia, se percibe el gas debido a la crepitación o se observa ya por estudio de imágenes, como vamos a ver a continuación. Acá se observa justamente, la pobre persona, noten ustedes esta imagen ecográfica anecoica, que significa acúmulo de gas a este nivel, a nivel de los tejidos blandos, ¿no? En este caso a nivel de la rodilla, ¿no? Como se ve acá. Y o la presencia justamente acá de imágenes aéreas en esta tomografía, de imágenes aéreas que implican o involucran la presencia de gas. Esta presencia, ¿no? Imágenes hipodensas jóvenes en tejidos blandos es siempre anormal. Indica la presencia de gas. Y el paciente tiene lesiones externas como estos, obviamente hay involucramiento de un proceso de mionecrosis que se produce a este nivel. Bien. El proceso puede extenderse, efectivamente, y puede haber compromiso más extenso también, no solamente en las extremidades, sino a otro nivel. Y acá, por ejemplo, tenemos también valorar el finger test o test del dedo. Significa para justamente diagnosticar la fasciitis necrotizante, ¿no? Tiene etiología polimicrobiana, obviamente están involucrados los clostridios. En los tejidos se encuentran desvitalizados. Uno hace una incisión de unos 2 centímetros sobre la sospechosa, obviamente con anestesia, y luego no hay sangrado, más bien un líquido turbio, y rápidamente cuando uno introduce con el guante el dedo, en este caso, acá fíjense ustedes, rápidamente se separa la fascia del tejido celular subcutáneo, sin dificultad. Entonces, una prueba que se denomina positiva o prueba del finger test positivo, que se da, repito, cuando existe necrosis en los tejidos, tejidos desvitalizados, prácticamente bajo este tipo de infección. Lo referente al manejo, es evidente que el tratamiento antibiótico debe ser precoz, dirigido contra anaerobios, puede darse diferentes alternativas con estas propiedades antibióticas, penicilina G sódica a dosis elevadas, sin embargo, a nivel hospitalario, lo que solemos obtener o tenemos fundamentalmente puede ser metronidazol y penen o meropenem cuando el paciente se encuentra ya en shock séptico. La clindamicina es una buena droga para este tipo de infecciones, ¿no? O ampicilina sulbactam, ¿no? El tratamiento quirúrgico sí debe ser temprano. Lamentablemente no solamente llega a cura quirúrgica, sino también el paciente llega a amputación, ¿no? Es verdad, porque rápidamente la enfermedad progresa. Puede obtenerse también, idealmente, si se tiene a la mano oxígeno hiperbárico, que mejora justamente las condiciones de oxigenación a nivel local, incluso sistémico, y puede mejorar, como digo, las condiciones para que se evite la multiplicación bacteriana. Obviamente, lo más importante también es la prevención, para que el paciente no llegue a la gangrena gaseosa, tener un cuidado meticuloso de las heridas traumáticas o postoperatorias, ¿no es cierto? Y además, un debridamiento adecuado, con la limpieza total o eficaz de cualquier material extraño que se pueda introducir al interior del organismo, ¿no es cierto? En los tejidos blandos fundamentalmente. Acá tenemos un modelo de esquemas antibióticos, cualesquiera de ellos pudiesen asociarse, no necesariamente, repito, por la severidad o por la disponibilidad, mejor dicho, de los antibióticos. A nivel periférico, por ejemplo, en atención primaria se podría dar penicilina G inicialmente, luego derivarlo a un centro de salud de mayor complejidad, o metronidazol, o imipenem, meropenem, si la función renal es normal, o clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas, repito, es la dosis adecuada para estos casos de gangrena gaseosa, o bien ampicilina sulbactam a dosis top. Siempre busquen las dosis mayores
recomendadas en este caso, ¿no es cierto? Reiterando que AMPI y carbapenems, los sulfatos lactámicos, pueden tener reducción de la dosis según la función renal también indicada también según el caso, ¿no? Resumiendo, para el manejo de la gangrena gaseosa se requiere amplia cobertura, precoz cobertura antibiótica, ¿no es cierto? Debridamiento precoz, idealmente una unidad de vigilancia intensiva para monitorear el estado clínico del paciente. Cámara hiperbárica, que es un coadyuvante, no es que sea el tratamiento único, sino coadyuva a que mejoren las lesiones con el objeto de poder tener este tipo de cuadros, ya recuperar al paciente, fíjense ustedes, ya con eliminación del material desvitalizado. ¿No? Es importante ese tipo de situación. La gangrena gaseosa, jóvenes, es una emergencia médico-quirúrgica. Y también, repito, la parte también de los cirujanos. Muy bien. Vamos a pasar a otra infección, en este caso producida por el Clostridium difficile, distribuido mundialmente en medio ambiente, en el agua, en las heces de diferentes animales. Coloniza a las personas infectadas, efectivamente, es un reservorio, principalmente el intestino humano, es un reservorio, y puede encontrarse inclusive en pacientes portadores del Clostridium, así, tal como está. Pero obviamente si no produce infecciones, no hay por qué tampoco tratarlo. Es una cuestión aquí que forma parte de la colonia también bacteriana, ¿no? Y cuando se promueve la infección, hay una transmisión oral y fecal, por contacto directo con personas, o a través de diferentes fomites, ¿no? Sea superficies o objetos contaminados, ¿no? ¿Por qué es importante la infección por cocido difícil? Bueno, reiteramos, es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, que eso es por un lado, puede formar esporas, y es el principal agente responsable de las reacciones infecciosas asociadas a la atención de salud. ¿Qué significa eso? Aquellas diarreas que se inician durante o después del uso de antibióticos, sean por vía oral o sea de pacientes o por vía venosa, en los pacientes fundamentalmente hospitalizados, en los cuales estos antibióticos alteran la microbiota intestinal, ¿no? La cual normalmente controla la proliferación de Clostridium difficile, generando las condiciones tales en las cuales este germen colonice el colon y secrete toxinas, y a su vez se promueva la diarrea. Los principales factores de virulencia están identificados, se llaman enterotoxina TCDA y la TCDB, y ambas glucosilan determinadas proteínas, formando remodelación de citoesqueletos, ruptura de las uniones estrechas y desprendiendo células epiteliales de la membrana basal a nivel de las células del colon, de las superficies del colon. Entonces, esto va a dar lugar a disrupción de esta estructura, de la protección, de esta barrera epitelial, y esto va a promover justamente la alteración del proceso que se denomina la parte de la diarrea. Repito, esto se promueve fundamentalmente por antibióticos. No toda diarrea por antibióticos va a dar lugar a diarrea o infecciones por Clostridium difficile. Algunas van a dar. Y existen determinados antibióticos que sí las pueden dar con mayor facilidad. Muy bien. Esta exposición, los factores de riesgo, esta está relacionada fundamentalmente, repito, a antibióticos. Específicamente, cefalosporinas, quinolonas, clindamicinas y macrólidos. ¿Ok? Repito, reducen la resistencia a la colonización, se promueve la formación de clostridios, ¿no? Y peor aún, si los antibióticos son combinados o duran bastante tiempo, se prolonga su uso, ¿no? Incluso se puede dar lugar a procesos diarreicos una vez suspendidos los antibióticos también al cabo de ciertas semanas o incluso meses. Otro factor que condiciona esta diarrea por clostridio, la edad avanzada, la hospitalización prolongada y enfermedades debilitantes de base, como es la diabetes o neoplasia, cirrosis hepáticas y otras enfermedades de inmunodeficiencias. También una cirugía gastrointestinal previa, ¿no es cierto? O el trasplante de órganos o la quimioterapia o tratamientos inmunosupresores también puede dar lugar a que se predispongan este tipo de infecciones. Pero repito, fundamentalmente se da por exposición muchas veces inadecuada, prolongada a terapia antibiótica, como vamos a ver, ¿no? Entonces, se altera la flora intestinal, se coloniza más de Clostridium difficile a nivel colónico, se promueve la proliferación de cepas toxigénicas, A y B fundamentalmente. Esto induce
promueve mediadores inflamatorios, inmunomoduladores, se produce muerte celular a nivel de, o sea, solamente se promueve tejido necrótico a nivel de la superficie de las células epiteliales a nivel del colon. Esto va a provocar pseudomembranas, pues se llama colitis pseudomembranosa, colitis pseudomembranosa. Lo que se va a ver es lo siguiente. Fíjense ustedes acá, a nivel endoscópico, cómo es un cuadro de colitis pseudomembranosa, ¿no? Y acá cómo se promueve a nivel tomográfico, fíjense ustedes cómo se dilata el colon o las estructuras colónicas y cómo se promueve el engrosamiento o inflamación, mejor dicho, de las paredes colónicas, ¿no? Las manifestaciones de la infección por Clostridium difficile, ¿no? Varía desde el cuadro de una diarrea leve, no tiene mayor repercusión, hasta severas manifestaciones sistémicas, caracterizadas por colitis fulminante, inclusive con megacolon tóxicos o perforaciones del mismo colon, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la presencia de diarreas en todo paciente que presenta o que contiene o que tiene antibióticos. Puede haber fiebre, dolor abdominal, leucocitosis, ¿no es cierto? Pero afortunadamente solamente en una fracción o un porcentaje de pacientes. Otro aspecto relevante es la elevada tasa de recurrencia de estas infecciones, ¿no es cierto? Asociada a complicaciones, es decir, puede haber una, dos o tres veces, puede repetirse este cuadro infeccioso, lo cual obviamente hace más difícil el tratamiento, ¿no? Acá ustedes repito, entonces un cuadro de infecciones por Clostridium difficile, colitis pseudomembranosa. El cuadro clínico es compatible, donde posiciones pueden ser sanguinolentas o no, no necesariamente sanguinolentas, ¿no? Colitis pseudomembranosa puede dar lugar justamente a eso. Y la confirmación es mediante estudios relacionados de tipo laboratorial específicamente, no para detectar el germen propiamente dicho, sino para detectar las toxinas, ¿no? De ahí que tenga una sensibilidad y una especificidad específica también relacionada con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, fundamentalmente, la más sensible y más específica se puede denominar a la detección mediante método de ELISA de la toxina A y la toxina B, que tiene, si bien una sensibilidad más o menos adecuada, tiene una alta especificidad. No necesariamente sale, no necesariamente sale, de ahí que hay que tomar sus precauciones. Paciente que tiene diarrea, recibiendo antibióticos, cuidado, puede ser una intoxicación o puede ser una infección por Clostridium difficile. Es mejor suspender el antibiótico que produce la diarrea para prevenir, ¿no? Segundo lugar, observar la severidad del cuadro clínico. Si está tranquilo el paciente, no tiene mayor repercusión, en buena hora. Pero si luce tóxico, se luce con un cuadro de infección y peor aún, si el cuadro diarreico persiste, estamos obligados a detectar toxina para Clostridium difficile. Esto se puede realizar en nuestro medio, por lo menos en la seguridad social tenemos los reactivos, pues, métodos justamente para detectar. El hecho de que salga negativo no necesariamente descarta, pues lo repito, 2/3 de los pacientes aproximadamente tienen positividad y una tercera parte puede tener más bien negatividad a pesar de tener un cuadro. Es decir, no hay un examen perfecto desde el punto de vista de su sensibilidad. Es más bien bastante útil o fiable en cuanto respecta a su especificidad. Con respecto al manejo, perdón, con respecto al manejo, pues tenemos que tener en cuenta que depende, pues, obviamente, la gravedad. A nivel, si es leve moderado, repito, obviamente repitiendo, si hay una alteración aquí relacionada con el consumo de antibióticos, pues separar el antibiótico. No hay que dar antibiótico que estuvo probablemente promoviendo esta diarrea. Si es un cuadro leve a moderado, acá reitero, si hay un resultado de laboratorio positivo, es muy importante eso. Si hay un cuadro leve a moderado, el tratamiento de elección es metronidazol por vía oral 500 cada 8 horas. Si el cuadro severo se complica, vancomicina, pero vancomicina por vía oral. No tenemos propiamente presentaciones orales acá. De ahí la dificultad. En otros países sí tienen la presentación oral. 125 miligramos cada 6 horas. ¿Cierto? Según la recurrencia, se puede dar vancomicina o se puede repetir la vancomicina. Básicamente es eso. El cuadro se denomina complicado y complicado se ve cuando existe un cuadro de megacolon tóxico, fundamentalmente un cuadro severo, de dilatación de distensión de colónica, muy importante, asociado a un cuadro
sistémico de toxicidad, se puede usar vancomicina oral más metronidazol, y si existe hilio, el paciente de hecho está iliado muy frecuentemente, agregar vancomicina en enemas por vía intracolónica, 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Si el cuadro se complica o pero hay una perforación, obviamente hay que considerar una intervención quirúrgica y una colectomía. Puede llegar incluso a hacer eso, fíjense ustedes también el cuadro clínico. En caso de recurrencias, en caso de recurrencias, existe un tratamiento actual muy novedoso, que es el trasplante de microbiota intestinal, ¿no? Considerar de acuerdo a la aceptabilidad del paciente, obviamente de acuerdo también a las condiciones sanitarias que uno vive, pero está indicado. Nosotros en teoría lo podemos decir, en otras partes pueden hacer un trasplante fecal, en otras palabras, de microbiota a nivel intestinal, con el objeto de promover la inhibición de la multiplicación de este microorganismo a nivel colon, ¿no? Inmunoglobulinas también pueden darse, o algunos inmunomoduladores que podrían dar acá, pero fundamentalmente eso. Repito, no dar el antibiótico que estuvo promoviéndose la infección, casos leves a moderados, que son la mayoría, afortunadamente, metronidazol oral. En casos más severos, banco oral, y en casos complicados, la combinación de ambos, más la presencia o la indicación de enemas de antibiótico, en este caso de vancomicina. Siempre teniendo cuidado de que el paciente no haga cuadros peritoneales. En caso de que haya cuadro peritoneal o un megacolon tóxico, lamentablemente va a ir a sala de operaciones. Ok, como es de sentido común, lo más importante es prevenir esta infección por Clostridium difficile. La principal medida justamente consiste en evitar la contaminación cruzada con el lavado ajustado de manos, y obviamente tener un estudio, un control también adecuado del antibiótico. La prescripción antibiótica tiene que ser racional, y siempre decir a los pacientes que si se presentara diarrea, que paren la administración del antibiótico hasta una nueva evaluación. Muchas veces el cuadro puede ser autolimitado y el paciente deja de recibir antibiótico y deja la diarrea y no pasa nada, no es necesario ninguna otra medida. Si persistiera el cuadro diarreico, y repito, si consideran que ustedes comprometen el estado con el paciente, hay que hay que hacer su estudio para poder iniciar terapia antibiótica específicamente para promover el control de este cuadro infeccioso. Debido a que las esporas de Clostridium pueden sobrevivir durante periodos extensos, ¿no? Es importante hacer desinfección de las superficies para disminuir la transmisión horizontal, es decir, la transmisión cruzada, ¿no? Repito, en los fomites, en los utensilios, en las superficies que están al alcance de las personas, puede estar presente la espora de Clostridium difficile. De ahí que es importante tener en cuenta que si un paciente, sobre todo a nivel hospitalario, se detecta infección por Clostridium difficile, hay que hacer las debidas medidas de bioseguridad. Bien. Pasamos a lo que es el tétanos. El tétanos es una enfermedad aguda caracterizada por la presencia de espasmos musculares intensos e intermitentes, característicamente con rigidez, secundaria a la acción de una potente neurotoxina, considerada justamente la tetanospasmina, y es producida por el famoso Clostridium tetani. Es ampliamente distribuido en suelo fértil, coloniza de manera transitoria al intestino de muchos animales, sobre todo al humano también. Las formas vegetativas son muy sensibles a la toxicidad del oxígeno. La incidencia de tétanos es baja, es muy baja, y prácticamente no vemos, ni en los países desarrollados ni acá, ha bajado bastante su incidencia, ¿no es cierto? Pero en algunos países, sobre todo a nivel de África, pues obviamente cuando no hay medidas preventivas adecuadas, puede darse este tipo de situación o tipo de enfermedad. Cuando el paciente tiene tétanos, obviamente la tasa de mortalidad es bastante alta, por el mismo cuadro clínico de severidad, ¿no? Y lo lamentable es que muchas veces, ante las medidas de falta de prevención, falta de higiene, quienes más sufren las consecuencias son los neonatos. Eso sí, definitivo, sobre todo, como digo, en países que tienen unas pobres sistemas sanitarios, ¿no? Falta de prevención también. Respecto a la patogenia, vemos que la tetanospasmina, que es la mala de la película, tiene dos unidades, la pesada y la ligera. La pesada va a producir una absorción a la neurona, se absorbe ahí, o sea, se pega, y eso hace que altere una vez la parte sináptica,
fundamentalmente. Una alteración existe acá a mi nivel. Pero más conocido es la acción de la unidad ligera, que ingresa a la neurona, fíjense ustedes, ¿no? Es neurotropa por endocitosis. Esto va, fíjense, a hacer un viaje retrógrado a la axonal hacia la médula espinal, va a provocar una inhibición de liberación de neurotransmisores, tales como la glicina, fundamentalmente la GABA, amino butírico, y esto va a provocar esta inhibición, ¿no?, de neurotransmisores inhibitorios, va a provocar una contracción espasmódica o tetánica, ¿no? Eso es fundamentalmente. La inhibición del GABA es la parte que explica por qué es que se promueve contracturas espasmódicas cuando un paciente produce tétano. Acá un poquito más claro. La espora que se promueve o se produce por proliferación de microorganismos en una herida cutánea que favorece su producción, ¿no?, a nivel de la puerta de entrada, va a provocar una germinación a nivel de los tejidos del huésped, y eso va a provocar la producción de tetanospasmina, que por vía neural, fundamentalmente intraaxonal retrógrada, va a afectar la médula espinal. También se puede estar viendo que puede promover también por vía humoral a nivel sanguíneo afección a nivel del sistema nervioso central. Pero la vía más conocida es la vía neuronal intraaxonal, que afecta más que todo a la médula espinal, ¿no? Ahí es principalmente el daño que se produce a nivel del tétano. Acá está el malo, Clostridium tetani, bacilo gram positivo anaerobio, es por un lado, capaz de producir sobrevivir en condiciones adversas, en condiciones de anaerobiosis, rápido crecimiento en ambientes requisitos privados de oxígeno, ¿no?, y sintetiza toxinas. Pero definitivamente la tetanospasmina es la más conocida. Bien, reiterando, en condiciones que permiten anaerobiosis, el paciente, heridas infectadas o pulso cortantes o a nivel de cordón umbilical, se produce una incubación aproximadamente de 1 a 2 semanas, se promueven esporas, se promueven toxinas, y esto a nivel de los tejidos necróticos de la herida va fundamentalmente a promover justamente la producción y migración de estas toxinas hacia el sistema nervioso, fundamentalmente, repito, a nivel de la médula espinal. Diferentes conceptos para promover justamente la infección por tétanos. Llámese periodo de incubación al tiempo transcurrido entre se produjo la probable puerta de entrada y el primer síntoma. Periodo de progresión, el tiempo transcurrido entre la presentación del primer síntoma y la aparición de los espasmos musculares generalizados. Y tiempo de enfermedad, el tiempo transcurrido entre la presentación del primer síntoma y la primera consulta médica. Esto fundamentalmente para ver también, graduar los periodos y los tiempos en los cuales se encuentra el paciente, ¿no? Hay que tener aclaramientos, aclarar ese tipo de situaciones, ¿no? Acá tenemos las puertas de entrada, habitualmente producida por la contaminación de una herida por Clostridium tetani. Dado que hay un mayor riesgo de los trabajos agrícolas y rurales, se observa con mayor prevalencia en los hombres. Puede haber, o a veces presenta tétano, sin que pueda haber una relación directa con la herida. Puede ser pasar desapercibida, usted ser muy pequeña. Ocasionalmente producirse con consecuencia también de abortos, admisión de avenoso cutánea de drogas, empleo de piercings, incluso puede existir también el riesgo de promoverse tétano también. Y lamentablemente en el tétano neonatal, por unas malas condiciones del muñón umbilical, ¿no? Fundamentalmente es eso. Acá tenemos las personas que caminan descalzas, obviamente, y pueden provocarse heridas penetrantes, fundamentalmente por elementos punzantes como los clavos. No es que los clavos oxidados per se promuevan directamente la infección, pero obviamente las condiciones, repito, de que cuando hay una herida profunda y cuando hay condiciones de anaerobiosis, esto puede provocar, repito, la proliferación de microorganismos y de esporas que pueden dar lugar al tétano, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. No necesariamente acá tiene que ser, fíjense acá, a nivel de los pies, acá puede ser a nivel del brazo. Noten ustedes heridas, obviamente por situaciones traumáticas, que son infructuosas, penetrantes, mal lavadas, contaminadas, con tejidos desvitalizados, puede promoverse la producción de tétanos a ese nivel, ¿no? Es muy importante esa cuestión, también tiene que ver. Y por supuesto la tercera vía es a nivel del cordón umbilical, una mala asepsia y antisepsia fundamentalmente en las condiciones del parto
de la madre que da a luz, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pues es importante tener la mayor antisepsia, la mayor asepsia cuando uno atiende los partos, ¿no? Ya eso está establecido. Como están siguiendo el caso, entonces existen diferentes formas clínicas del tétano, ¿no? Y diferentes severidades también. Con un tétano local, un tétano cefálico, un tétano generalizado, que es la verdad frecuente y el más común, y un tétano neonatal, que lamentablemente tiene un mal pronóstico. La severidad, leve si presenta solo trismos y rigidez, pero no hay espasmos. Moderado, presenta además de eso, espasmos, pero son leves, cortos y en todo caso intermitentes, que no comprometen la respiración. Y tétano severo, cuando solamente presenta espasmos intensos, prolongados, y compromete el proceso, la respiración, el cuadro ventilatorio del paciente. Muy importante entonces tener en cuenta el tipo de criterio de calificación también. Vamos a ver. Respecto a los síntomas, es evidente y es conocido por ustedes, les han enseñado, que comienza con espasmos leves a nivel de la mandíbula. Esto se puede ver en trismo y estos síntomas pueden ser cada vez más persistentes, ¿no? Dando lugar a que semiológicamente se conoce como la risa sardónica, como ustedes están viendo ahí. Los espasmos pueden afectar tórax, cuello, espalda, músculos abdominales y pueden provocar tal rigidez que dan una posición característica de arqueamiento, denominada opistótonos, como este pobre hombre que se encuentra también en esta lámina. Algunas veces los spasmos pueden afectar músculos, dando lugar a procesos de dificultad respiratoria. Y esta dificultad respiratoria es un signo ya de severidad, como estoy hablando. Y las acciones musculares prolongadas dan lugar a contracturas súbitas. Y estas contracturas súbitas son lo que se conoce como la tetania, fundamentalmente, ¿no? Esos espasmos bruscos que presentan también y pueden ser persistentes. Puede ser de tal grado y de tal dolor esto, puede provocarse desgarros musculares, incluso fracturas, y el cuadro va a mucho más. Otros síntomas son procesos, alteraciones, por ejemplo, la sudoración, la salivación, en el estado de conciencia, esa irritabilidad, porque también la toxina puede viajar en un sistema nervioso central, a nivel cerebral, fiebre, diferentes tipos de espasmo, emisión, defecación incontrolables y dificultad deglutoria, ¿no? Son síntomas también asociados en caso de los cuadros severos. No toda tetania, no todo cuadro tetánico es sinónimo de infección por tétano, o sea, tétano, propiamente dicho. Puede haber diferentes tipos de alteraciones o diferentes situaciones en las cuales puede provocarse esta situación. Por ejemplo, el trismus, hemos dicho ya, por ejemplo, en la angina de Lubin puede provocarse. Una angina fundamentalmente por microbiana por anaerobios a nivel de los tejidos del cuello. El mismo absceso faringio puede provocar trismus. Afecciones faringias o dentales pueden provocar trismus también. Tan hipocalcémica, ¿no? Por diferente naturaleza, puede provocar también un cuadro parecido. Reacciones a veces medicamentosas para pacientes que tengan problemas, por ejemplo, aspecto psicológico, pacientes que tengan alteraciones en la personalidad, que reciben fenotiacinas, también puede dar un característico cuadro neurológico extrapiramidal que puede, con distonías, tortícolis, que pueden dar lugar justamente a este tipo de cuadros parecidos, ¿no? La intoxicación por estrinina puede confundir también, incluyendo cuadros de trismo frecuente también y de hipertonía muscular, ¿no? Y otra, la rabia. La hidrofobia también puede provocar cuadros de trismo y cuadros de contracturas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y el tétano cefálico, bueno, puede confundirse con parálisis facial también de otro tipo de naturaleza. Entonces, hay diferentes situaciones en las cuales existen espasmos musculares que pueden simular un cuadro de tétano, por lo que es importante tener en cuenta, en primer lugar, búsqueda de foco infeccioso. Y en segundo lugar, me estoy refiriendo a nivel de la piel de extremidad fundamentalmente. Y en segundo lugar, pues obviamente antecedentes que tiene el paciente, ¿no? Desde el punto de vista de medicamentos o de procesos también de tóxicos que puede haber potencialmente ingerido el paciente, ¿no? Fundamentalmente.
¿Están captando hasta este momento? ¿Se oye bien? ¿Si me pueden escuchar? Sí, doctor, sin problemas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Me pueden captar? Tengo un problema relacionado con la presentación. Si me pueden esperar un momento a que se termine acá, que se regularice esto. Tenemos problemas técnicos. ¿Pueden captar? ¿Un comprendido? A ver, Ítalo. Sí, doctor, no lo escuché muy bien. Tengo problemas en la pantalla. Está congelado, como digo, la progresión de las diapositivas, las presentaciones. Doctor, también podemos ver la presentación desde PowerPoint si comparte su pantalla. Vamos a ver, ratito, ¿eh? Los comandos no responden en este momento, no hay se ha quedado congelada la imagen acá, en la parte derecha del comando. No entiendo. A ver, doctor, salga de la videoconferencia y vuelve a entrar. Sí, voy a suspender un ratito la grabación y voy a entrar otra vez, ¿ah?